Hola, soy Juan Rojas. Bienvenidos a mi podcast Entre Música y Músicos. Un paseo por nuestra cultura en las voces e instrumentos de grandes personajes, quienes nos deleitarán contando sus inicios en el mundo musical. Vamos a presentar hoy a Ricardo Sandoval. Pues muchísimas gracias y un saludo, Juan. Bueno, primeramente un gran saludo a ti, Juan, y a todos los radioescuchas de tu programa. Pues para hablarte un poco de los inicios de mi carrera o digamos o de mi vida musical, tendría que contarte que pues desde muy temprano siempre la música estuvo en mi casa, ¿no? O sea, se escuchaba muchísima música, por lo general música que no era la música comercial, la música de que se escuchaba en la radio, sino generalmente otro tipo de músicas. Como sabes, mis padres y yo mismo somos nacidos en Chile, y entonces cuando mis padres se vinieron a Venezuela y yo también pues me vine con ellos, empezamos a conocer la cultura venezolana y a escuchar música, pues además de la música latinoamericana que siempre se escuchaba música venezolana, y en particular la música autóctona, música tradicional, música folclórica. Eso fue, digamos, siempre una preocupación en mi casa de tratar de escuchar cosas que fueran realmente autóctonas del país, ¿no? Y desde muy pequeño, por ejemplo, a los 6 años, me acuerdo que mi padre compró por primera vez un cuatro. En la casa había una guitarra, mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra, y compraron un cuatro, pues esperando que nosotros, pues, los hijos, empezáramos a conocer un poco este instrumento, ¿no? Y más o menos a los 9 años empecé con la música, aunque no con el cuatro, sino con una melódica, ¿no? Un piano de estos de boca. Eh, y empecé a buscar, a tocar, pues, melodías así de oído. Y en la Navidad, pues, de ese año, me regalaron mi primera mandolina o bandolina. Entonces, tuve la gran suerte en Puerto La Cruz de vivir justo muy cerca de la escuela Vicente Milos Ojo. Vivía a una cuadra mejor dicho, a una calle de la escuela Vicente Milos Ojo, y en la misma calle donde nosotros vivíamos, estaba el núcleo de la Orquesta Nacional Juvenil. Entonces, pues, para un lado o para el otro tenía la música muy cerca y posibilidades de formación. Justamente pues empecé en la escuela de música con el cuatro, luego con la mandolina, el solfeo también, por supuesto, y más tarde ingresé al núcleo de la orquesta, aprendiendo clarinete. Más o menos a los 14 años, me integré a un grupo de música de un barrio de Puerto La Cruz que se llama El Maguey, y el grupo se llamaba Pueblo y Canto. Y me interesó muchísimo pues todo lo que tenía que ver con las diferentes músicas tradicionales del país, ¿no? La música de Barlovento, los golpes larenses, la música de Cruz de Mayo, música oriental, por supuesto. Y junto con ellos empecé realmente a empaparme de esa cultura nacional que estaba siendo reactivada gracias al trabajo de un solo pueblo en particular, ¿no? Y como ya sabes, pues a partir de un solo pueblo surgieron una cantidad de grupos en Venezuela que en un primer tiempo lo imitaron, y que luego se dedicaron pues a realizar también investigación y proyección de las músicas regionales. Justamente con un trabajo de un solo pueblo, descubrí, o sea, para mí fue un descubrimiento el que hubiese una bandola oriental, porque claro que se conocía la bandola llanera con Anselmo López, que había grabado varios discos y que, bueno, se había sido conocido a través de la televisión también, pero fue realmente relativamente poco conocida la bandola oriental, sino hasta los primeros trabajos de un solo pueblo. Y entonces, yo estando en Puerto La Cruz, pues mi preocupación fue, o mi reflejo fue de tratar de conocer más sobre este instrumento, que aparentemente pues no había sido estudiado a fondo, y que pues representaba un potencial que valía la pena explotar.
Entonces, buscando material, logré dar con nombres de bandolistas como Luis Miranda y Epifanio Rodríguez, ¿no? Y ya a esa misma edad, 14, 15 años, empecé a viajar en primer tiempo con mi padre y con mi madre también, porque teníamos un grupo, hicimos un grupo musical. Fuimos hacia Carúpano, hacia los lados de Sucre, buscando gente que tocara bandola oriental, ¿no? Primero los artesanos que tenían los modelos, los moldes para hacer el instrumento, pero que no lo hacían porque nadie pues se los pedía. Y también otros músicos que habían tocado pues este instrumento en tiempos pasados y que lo habían suplantado por el bandolín o por la mandolina. Y gracias a través del contacto de un amigo que era de Carúpano y que vivía allí en Puerto La Cruz, fui por primera vez a Carúpano a conocer el punto de velorio, la música de velorio de Santos, que es mucho más importante en esa zona que el velorio de Cruz de Mayo como tal. Y bueno, tuve la oportunidad pues de conocer a gente como Domingo Natera, quien me contó que en su niñez él tocó bandola y que su madre incluso tocaba bandola. Gente como Epifanio Rodríguez, con quien tuve una relación muy bonita y con quien aprendí muchísimas cosas, igual que Luis Miranda, y pues otros músicos de ahí desde esa zona, Arturo León, el mismo Luis Mariano Rivera, eh, quien justamente viendo el interés pues que tenía como joven y como ejecutante, ¿no? Músico de estos instrumentos, me ofreció muy gentilmente hospitalidad en su casa para llegar cuando iba justamente en esos viajes de investigación o de aprendizaje más bien de la música oriental. Entonces, digamos, esos fueron los inicios en los cuales me nutrí realmente del sonido oriental y de la bandola oriental, del bandolín oriental, por supuesto. Y ya en el año 86, que tenía 15 años, nos fuimos a Caracas con mi familia. Y llegando allí, pues mi primer reflejo fue ir a los talleres de cultura popular para ver, ¿no? Qué es lo que se hacía allí y cuáles eran digamos, el proceso para el aprendizaje y la enseñanza de la música tradicional. Y me di cuenta, llegando allí, que Juan Esteban García, pues el gran maestro de la bandola central, daba clases de bandola. Por supuesto que lo primero que hice fue inscribirme en su curso y pues tenía la suerte cada 15 días de asistir a los cursos con Juan Esteban, y también conocí pues a músicos como Héctor López, que era un gran entusiasta de las bandolas y de las músicas tradicionales, y con quien aprendí muchísimo, y que fue quien justamente me recibió en ese primer curso, o en esa audición para entrar a los talleres con Esteban. Y bueno, cuando yo llegué allí, llegué con la bandola oriental y toqué pues música oriental con este instrumento, y él fue uno de los que justamente me motivó a que diera clases, que propusiera un taller de bandola oriental, y me hizo conocer a gente como las bandolas de un solo pueblo, H. Hurtado pues muchos otros músicos, ¿no? En el año 90, creo que fue en el año 90, Che Hurtado sacó el proyecto Bandolas de Venezuela, con la idea de hacer un primer CD con música de las cuatro bandolas principales del país, ¿no? La oriental, la llanera, la guayanesa y la central. Y pues ese disco fue grabado en ese año, pero salió 2 años después, editado, y causó mucho impacto porque fue por primera vez que se reunían las cuatro bandolas en un solo disco, ¿no? Y en ese disco, justamente a sugerencia de Cheo, él me dijo, bueno, ¿por qué no tocas una pieza tuya, compón algo? Y justamente en ese momento yo había entendido cómo funcionaba lo del cambio en el joropo, ¿no? En el joropo oriental, el cambio al estribillo y el cambio de vuelta de 6 a 3. Y fue en ese momento en que compuse una pieza que mezclaba esos dos esquemas rítmicos de acompañamiento de los joropos, y lo grabé
para ese disco. Cuando lo grabé estaba Cheo y estaba pues otros músicos ahí en el estudio y les gustó mucho esa pieza y me dijeron cómo se llama. Yo le dije, mira, la verdad que no tiene nombre aún, o sea, la acabo de componer hace un par de días y no tenía realmente el nombre de la pieza. Entonces, bueno, vamos a buscarle un nombre y Héctor Aragüenamo, el contrabajista que me acompañó en esa grabación, se le ocurrió proponer El Cruzado. Y esa es la historia del Cruzado, que bueno, ya se ha vuelto para satisfacción mía y un gran orgullo, un estándar pues de la música oriental y de la música venezolana en general, ¿no? Pues después de eso seguí mis estudios en el Instituto Universitario de Estudios Musicales, el IUDEM, con maestro Iván Adler y Ángel Piñero en mandolina. Y hasta el año 95, 96, perdón, que ya me fui a Europa a continuar estudios de mandolina clásica en Alemania. En esos años, entre el 90 y el 96, participé en varios proyectos en diferentes ensambles. El más importante o los más importantes fueron el ensamble de Omar Acosta, el flautista, compositor que justamente estaba viviendo hace unos años en Madrid y que tenía un grupo que se llamaba Venezolada. Y también trabajé con otro grupo que para mí fue una gran escuela a todo nivel, que fue el grupo Oncora. Eh, Seguí también trabajando con grupos de música tradicional y proyección de música folclórica como el grupo con Venezuela y el grupo Maizal, que fue el grupo que tenía con mi familia, que digamos que con quienes trabajé desde el año 86 hasta el 90 más o menos, 89, no me acuerdo. Eh, me invitaron a varias grabaciones como bandolista o incluso como clarinetista. Toqué en varias producciones discográficas y digamos grabaciones propias con los grupos que te mencioné, con Bandolas de Venezuela, con Oncora y con Omar Acosta Ensamble Venezolada. En el 96 me trasladé a Alemania y ya seguí mis estudios. Pues me gradué en el año 2000, en el 99, en el 98 participé en un concurso en Italia, en Varazze, donde gané primer premio de mandolina tradicional, mandolina étnica, que la llamaban, y segundo premio de mandolina solista. Y un año después, en el 99, gané el segundo premio del concurso de Schweinfurt, que es el concurso más importante después de la mandolina alemana. En el 2000 ya me trasladé a Francia y estuve viviendo allí hasta hace 2 años que ya me vine para Madrid. Y pues en esos años he realizado varias cosas, proyectos personales, he grabado 2 discos, em, o mejor dicho, tres discos personales, o sea, con mi nombre. El primero fue Nostalgia en el año 2000. El segundo fue Al Natural, con puras composiciones mías en el 2004 o 2005. La verdad es que ya estoy un poco perdido con las fechas. En el 2004, perdón, grabé otro disco que se llama, un disco de bandola oriental, antología de la bandola oriental, que todavía no ha salido porque realmente no he conseguido todavía apoyo para hacer lo que quiero hacer con ese disco, que es un disco de referencia donde se escuchan y se pueden observar diferentes estilos de la bandola oriental, con un repertorio muy variado que va desde música ritual hasta música de composiciones mías, pero pasando por obras y composiciones de diferentes músicos de la región, y por supuesto de diferentes géneros. Y acabo de sacar un disco que se llama Ricardo Sandoval Entre Panas Bandolina, que grabé hace 2 años en Caracas con amigos y músicos solistas de la música venezolana, que son David Peña, el popular Zancudo de Gurrufío, Miguel Ciso en el 4 y Alexander Livinali en la percusión. Y pues bueno, sigo siempre trabajando, dando clases, me han invitado a ser jurado en diferentes eventos, competencias internacionales en Japón, en Colombia. Recientemente estuve en el Festival de Villavicencio, en el llano colombiano. Y
pues he tenido oportunidad de compartir con muchos músicos importantes con los cuales he aprendido muchísimo y me ha permitido también proyectar la música venezolana más allá de sus fronteras. Pues querido amigo, espero que estas palabras te hayan servido. Cualquier cosa que necesites de más, pues con muchísimo gusto te la grabo y te la envío. Un gran abrazo y saludos por allá a la isla. Ha sido todo por hoy. Hasta un nuevo encuentro entre música y músicos. Gracias por acompañarnos.